Hola chicos, buenas tardes. Bueno, un poco queremos aclararles algunos puntos de la unidad 5 que si bien resulta ser un tema apasionante, es muy novedoso para ustedes y seguramente les ha generado algún tipo de dudas. No es ni más ni menos que parte de un sistema de información integrado, el cual ustedes ya han trabajado a través de la contabilidad financiera durante todos estos años y en la materia costos en contabilidad de gestión. Lo que estamos agregando en esta etapa es la gestión estratégica de costos, lo que vamos a verlo reflejado a través de un planeamiento estratégico y más adelante vamos a trabajar en otra unidad con el presupuesto. De manera que si vemos una comparación entre la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión, veremos que más allá de que el usuario es distinto, porque en la financiera trabajamos hacia usuarios externos, AFIP, inversores, bancos, etcétera, acá trabajamos información interna y de hecho, si ustedes recuerdan la teoría general del costo, trabajamos con transformaciones y no con transacciones. Y por otro lado, el componente físico va por encima del componente monetario, por lo tanto, trabajamos con informaciones cuantitativas de carácter físico y también cualitativas. Por otro lado, trabajamos con costos como son los costos de oportunidad que generan diferencias con respecto al enfoque financiero. Si ahora abordamos la contabilidad estratégica de costos, vamos a notar que el análisis de costo tiene una óptica distinta. Si nosotros trabajamos desde la contabilidad de gestión, trabajamos con los costos variables y fijos porque consideramos que cambian ante cambios en el nivel de actividad. Es el nivel de actividad el eje central para generar esa necesidad cualitativa de la que hablamos en la teoría. En la contabilidad estratégica de costos, nosotros vamos a tener una visión de largo plazo y por lo tanto el comportamiento de los costos lo vamos a ver a través de causales. Esas causales de costos que van a ser estructurales y de operacionales o de ejecución son una de las claves o de las diferencias que podemos encontrar con la gerencia estratégica de costos. Pero más allá del análisis de los costos, los enfoques de una contabilidad y otra son distintos. Nosotros en la contabilidad de gestión miramos los registros y las soluciones de los problemas, mientras que en la estratégica nosotros diseñamos un sistema y para ello tenemos que partir de una estrategia. Eso hace que el enfoque sea externo y no esté limitado al concepto de valor agregado como lo tenemos en la contabilidad de gestión. Tenemos tres niveles de planeamiento que tienen que ver con la pirámide organizacional. Un planeamiento estratégico, que es el que vamos a analizar en esta unidad, y un planeamiento operativo o presupuestario o táctico, que es el que vamos a analizar más adelante. ¿Por qué planificamos? En realidad es un proceso que toda empresa debe construir porque preguntándose dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, partiendo de una situación actual, para ello es necesario hacer un diagnóstico de la empresa, alcanzar un futuro deseado, que es donde nos preguntamos qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y para eso es el establecer una estrategia. De manera que nosotros vamos a tener que partir siempre de lo que es la misión, para que a partir de ello establecer un objetivo que nos lleve a través de un diagnóstico elaborar un plan estratégico, que sería cómo lo vamos a lograr. Para ello se van a formular una serie de planes de largo plazo y se van a fijar determinadas políticas, es decir, cómo quiere estar posicionada la empresa en el mercado, si diferenciando o liderando costos, cómo va a administrar los recursos y los materiales acorde a esa estrategia de cómo quiere lograr el objetivo y cómo va a generar ese valor. Esto es fundamental si existe compromiso por parte de la empresa.
Ahora bien, algunos términos que pueden recordar de los primeros años, lo que era la misión, lo que es la visión y los objetivos. La misión es la razón de ser de la empresa, para qué estamos. La visión es a dónde queremos llegar, mientras que el objetivo es lo que queremos lograr. Si nos ponemos a pensar en la misión de ustedes, quizás es ser las personas honestas, solidarias, con una familia constituida y ser un profesional con prestigio. La visión es a dónde queremos llegar. Bueno, quiero ser ese profesional que a nivel local o a nivel nacional se me reconozca, y el objetivo es qué queremos lograr, que sería cuando ustedes ingresaron en la facultad para poder alcanzar esa misión y esa visión, a dónde quieren llegar. Ustedes se pueden haber establecido que en 5 años terminarían la carrera de contador. Lo que nosotros vamos a ver ahora es con qué estrategia, o sea, cómo lo vamos a hacer, cursando qué materias, tratando de obtener las mejores notas, haciendo todas las actividades extras que yo pueda hacer. O sea, tanto en la vida de ustedes como en la vida de una empresa siempre hay una misión, siempre hay una visión y siempre hay un objetivo que es de largo plazo que queremos lograr. Y siempre enmarcado dentro de los valores: la calidad, el respeto, la lealtad, la honestidad. Entonces, determinar dónde estamos, a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar hasta allí demanda un análisis estratégico. Asumir ese diagnóstico es a través del FODA. ¿Qué es el FODA? El FODA en realidad es una foto que se obtiene después de haber hecho todo esa serie de preguntas y análisis para poder determinar desde el análisis interno cuáles son las fortalezas. Nos miramos hacia adentro de la empresa y vemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Por otro lado, hacemos un análisis externo mirando las oportunidades y las amenazas. Esto nos va a llevar a hacer un buen diagnóstico. El paso siguiente sería formular la estrategia. La formulación de la estrategia lleva de la mano la asignación de los recursos y las responsabilidades en este proceso de planeamiento. Cuando formulamos la estrategia, tenemos que ver que hay distintos niveles de estrategia. Está la corporativa, que coincide con la pirámide organizacional, es decir, el ápice estratégico es quien decide en qué negocio se va a estar. La competitiva, que es la forma en que vamos a competir, y la funcional, que son las políticas internas que va a tomar la empresa en función al negocio que queremos estar y de la forma en que vamos a competir. Si nos ponemos a ver qué tipos de estrategias corporativas existen, vamos a encontrar las integraciones verticales, las integraciones horizontales, las dimensiones geográficas, que no es otra cosa que estar presente a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional o internacional o global, como es el caso de las ventas online. En estas dimensiones, las empresas podemos decir que se pueden integrar hacia adelante o hacia atrás verticalmente, es decir, fabricar sus propios insumos y generar la producción y la distribución hasta la venta al público, o bien hacia atrás. Estos ejemplos podemos verlos en distintas empresas. Es decir, si tomamos una integración vertical, tomaríamos desde lo que sería la producción de la materia prima, caso por ejemplo en Tandil Avícola Los Pinos, que tendría desde la producción del pollo y el frigorífico o el matadero, el frigorífico, la venta al público y también la distribución a otros locales. Si trabajáramos con una integración horizontal, lo que nosotros vemos es que hay una diversificación de las actividades de la empresa, como el caso, por ejemplo, de Pepsi,
¿m? O el caso de Coca-Cola. Ahora bien, ¿cómo logro yo la ventaja competitiva? Esta ventaja competitiva se basa en el análisis de las 5 fuerzas de Porter, que ustedes deben haber visto el video que les fuimos recomendando. Es decir, tenemos barreras de entrada y salida del mercado, existen competidores que son potenciales, o sea, nuevos competidores que pueden venir al mercado. Estoy vendiendo un producto que es sustituto, o que tiene, perdón, sustitutos. ¿Qué poder de negociación tengo con los proveedores? ¿Qué poder de negociación tengo con los clientes? ¿Y cuál es la rivalidad de los competidores entre sí? Porque va a depender de la industria. Porter nos habla de industria porque en realidad tanto los bienes como los servicios se fabrican, por lo tanto hablamos de una industria. La gerencia estratégica de costos en realidad es usar información de costos para tomar decisiones que incrementen el valor para el propietario o para el accionista según la conformación que tenga la empresa. Y surge de la combinación de 3 temas que son fundamentales: analizar la cadena de valor, el posicionamiento estratégico de la empresa y obviamente las causales de costos. La cadena de valor es un modelo teórico cuyo padre es Michael Porter, que en definitiva lo que se logra es, a través de los eslabones de esta cadena de actividades, generar valor mientras se van minimizando los costos. El valor se crea para el cliente, ¿sí? Se traduce en un margen entre lo que se acepta pagar y los costos incurridos para obtener esa oferta. Y esto va a depender mucho de la conformación de las actividades que tenga la empresa. Y ahí distinguimos actividades principales y actividades de apoyo, que no son siempre las mismas en las empresas, dependerá de la actividad que la empresa tenga. Entonces vamos a tener una logística de entrada, un proceso propio de transformación o producción, una logística de salida. Lo que podríamos también tener es un área de marketing atención al cliente posterior a la venta, y actividades de apoyo que son el soporte tecnológico, la administración de recursos humanos. Ahora, fíjense que si ustedes están trabajando con una empresa tecnológica, el proceso, la elaboración de los software está a cargo de las personas y por lo tanto los recursos humanos, la capacitación de los recursos humanos y demás forma parte en sí de una actividad principal, mientras la administración general formaría parte de una actividad de apoyo. Cuando analizan la cadena de valor, y como ya les dije, de la industria, siempre nos tenemos que ubicar en lo que se llama cadena integrada de valor. Supongamos que somos los fabricantes de papel, ¿sí? La empresa que esté identificada como la D. ¿Contra quién compito? ¿Contra otra fabricante de papel? Entonces digo, y la empresa G fabrica papel. Sí, pero ojo, que la empresa G tiene una integración vertical hacia abajo, porque convierte el cartón, porque lo distribuye y porque llega al usuario final. Y hay una empresa que solamente distribuye y llega al usuario, que es la F, y tengo una A que tiene una integración total, hacia arriba y hacia abajo, que es la que tiene desde las plantaciones y la tala del bosque hasta el usuario final del cartón. Entonces yo cuando analizo la cadena no puedo analizar solamente la cadena interna de la empresa, tengo que ver cuál es la cadena integrada para poder identificar en realidad contra quiénes compito, en qué eslabón de la cadena me encuentro, para poder generar así una ventaja competitiva. ¿Y cómo logro esa ventaja competitiva? La puedo lograr a través de una estrategia de bajo costo o una estrategia de diferenciación. Esto no significa que la empresa que aplique una estrategia de diferenciación no reduzca sus costos. Lo que queremos decir es que la empresa que trabaja una estrategia de bajo costo trabaja con economías de escala, a grandes volúmenes,
y generalmente tiene un control estricto de costos y no vamos a encontrar grandes costos en investigación y desarrollo o en políticas de venta o publicidades. Es el caso de Carrefour o es el caso de empresas que, por ejemplo, las chombas chinas, ¿sí? Chino hoy no es una palabra que quede muy linda, pero bueno, las chombas chinas respecto a una chomba Lacoste que lo ubicaríamos en una estrategia clara de diferenciación, donde el cliente percibe exclusividad, donde hay lealtad a la marca, como el caso de Rolex, donde puedo hacer diferenciación en la forma en que distribuyo, o en el diseño del producto, o en la tecnología que aplico. Y esto, la estrategia que yo aplique para alcanzar la ventaja competitiva, ¿de qué va a depender? Del manejo de la cadena de valor. Por eso que es importante identificar las actividades que me van a permitir alcanzar esa ventaja competitiva de esta manera que lo quiero hacer, que es la estrategia. En los últimos tiempos se ha visto una estrategia que es intermedia, porque es la diferenciación con bajo costo, que es el caso Toyota. Toyota aplica su sistema de producción Toyota con la mejora continua, que hace que trabaja a bajo costo, pero con un concepto de diferenciación. Los nuevos paradigmas que se han presentado, ya que el enfoque de Porter son estrategias del lado de la oferta, y hoy hay que ver mucho las características de nuestros clientes. Entonces se han creado nuevos paradigmas. El nuevo paradigma es pensar en océanos que los llamamos océanos azules, que significa que ya no compito en un mercado que es existente, sino que busco una nueva manera de crear un espacio en el mercado, donde la competencia me resulta irrelevante y donde quiero capturar una nueva demanda y procurar un menor costo a una mayor diferenciación. Ustedes tienen el libro, que es un bestseller, para trabajar, donde van a encontrar claros ejemplos, como es el Circo del Sol, como es el caso de los productos para diabéticos, los Novo, o las empresas Navi en transporte, para mencionar alguna de ellas. ¿Cuál es el peligro si nosotros ignoramos los eslabones de la cadena de valor? Uno de los peligros es analizar solo la cadena desde la materia prima, cuando en realidad, como vimos recién, tenemos que trabajar con la cadena integrada de valor, porque las ventajas muchas veces las podemos lograr con alianzas con el proveedor para poder generar una disminución en los costos, por ejemplo, de la empresa. Otro peligro es pensar que justamente que el proveedor no me va a generar influencia, o que el cliente no me va a generar la influencia, y centrarnos solamente en la cadena de valor interna. Hay que pensar que cada empresa, como les dije hoy cuando analizamos la gráfica de la cadena de valor, cada empresa tiene su cadena de valor. Por eso que en los prácticos que ustedes tienen para hacer, hay que ver si tienen la información necesaria para poder identificar los eslabones de la cadena, y pensar que Coca-Cola no va a tener la misma cadena que IKEA, y IKEA no va a tener la misma cadena que Zara, por ejemplo. Para poder mejorar la utilidad hay distintas áreas, un poco se las adelanté recién. Generar vínculos con los proveedores y vínculos con los clientes, pero también hay que generar vínculos dentro del propio eslabón de la cadena interna de la empresa. En las empresas que son más grandes, o aún en las medianas, esas actividades generadoras de valor suelen identificarse como unidades estratégicas de negocio, y cada una funciona como una empresa en sí misma, buscando su rentabilidad y su productividad. Los eslabones que se generen y los vínculos que se generen, muchas veces las acciones que nosotros llevamos a cabo, si bien generan valor para una actividad, uno puede llegar a decir, pero yo no puedo invertir hoy en determinado
cambio de imagen o de diseño de negocio, pero indirectamente le puede estar generando valor a otra de las actividades. Por eso que hay que analizar los vínculos dentro de la empresa. Vamos al segundo punto, que es el posicionamiento estratégico. ¿Dónde estoy? Y en realidad yo puedo participar en un mercado cosechando, manteniendo, construyendo, y esto depende de dos factores: cómo está creciendo el mercado y cuál es mi participación. Si el mercado está creciendo, si el crecimiento del mercado es alto y yo tengo baja participación, tengo que empezar a construir. Es un momento donde la empresa generalmente no tiene grandes utilidades y debe planificar muy bien en el largo plazo. Si el crecimiento del mercado es bajo, pero la participación es alta, estoy cosechando. Entonces yo ya tengo una rentabilidad, deberíamos mantenerla con estrategias permanentemente analizadas. Si la participación del mercado es alta y el crecimiento es alto, estoy manteniendo. Es el caso de Coca-Cola, por ejemplo, o Pepsi, o empresas que ya están instaladas en el mercado y mantienen el mercado a través de estrategias justamente de mantenimiento. Si el crecimiento es bajo y la participación es baja, obviamente vamos a tener una cuadrícula sin nada, porque la empresa que está ahí ya está muerta. En esa cadena de valor nosotros establecimos la ventaja competitiva, y ahora la vamos a analizar a través de cuál es la posición relativa respecto al costo y cuál es la posición relativa respecto a la diferenciación. Si la posición relativa respecto al costo es superior y no logra una diferenciación, es porque estamos claramente en una estrategia de beneficio de bajo costo, caso Carrefour. Si tuviésemos una posición relativa al costo superior y también una posición de diferenciación superior, estamos en el caso de la diferenciación con beneficio en costo, que sería el caso de Toyota. Si estuviésemos en una posición respecto al costo inferior, pero superior respecto a la diferenciación, estamos en ventaja de diferenciación, Mercedes-Benz, IBM, Rolex. Y si estuviésemos en una posición relativamente inferior a la diferenciación y al costo, estamos atascados en la mitad. En realidad son empresas que no tienen una estrategia, no tienen un rol. Entremos en causales de costos. Los causales de costos pueden ser estructurales o ejecucionales. Acá no estamos trabajando con costos identificados por variabilidad en variables y fijos, sino que nosotros acá estamos trabajando en una proyección de largo plazo donde todos aquellos factores que están afectados por la escala, por la extensión, por la tecnología, por la complejidad, es lo que nosotros llamamos costos estructurales. Mientras los ejecucionales están identificados por el compromiso que tenga la persona o el grupo hacia la empresa, por la capacitación que tenga la gerencias de alta calidad, cómo uso yo la capacidad de planta, con qué eficiencia distribuyo, cómo configuro las líneas de producto, cómo aprovecho los lazos con los proveedores. Entonces quiere decir que cuanto más costos estructurales no es mejor, ¿sí? Yo tengo que tener menos escalas, menos extensiones, menos complejidad de línea. También depende obviamente de la estrategia que la empresa haya fijado. Y en cuanto a los ejecucionales, cuanto más tenga, mejor. Quiere decir que cuanto más compromiso, cuanto más capacitación, cuanto mejor uso de la planta tenga, mejor va a ser mi estructura de costos. Es necesario, para poder generar una ventaja competitiva sostenible, controlar las causales de costos. Para eso nosotros nos podemos preguntar, ¿podemos disminuir los costos manteniendo el precio constante?
podemos aumentar el precio manteniendo el costo constante, podemos disminuir activos en una actividad manteniendo el precio y los costos constantes. Y por otro lado, además de controlar las causales de costos, acuérdense, operacionales o ejecucionales y estructurales, lo puedo lograr a través de la reconfiguración de la cadena de valor. Entonces redefino determinados sitios y determinados eslabones de la cadena. No es fácil determinar esta cadena de valor porque se necesitan, en el caso de la cadena de valor integrada, conocer los ingresos, costos activos de los proveedores, los márgenes de los clientes y de los proveedores, las estructuras de costos de la competencia, todo lo que es estratégico generalmente no está a la vista. Entonces, el tratar de aislar la causal de costo clave para poder ver dónde nosotros podemos generar la ventaja competitiva no es fácil. Para eso nosotros les agregamos a la bibliografía el resumen del último libro de Michael Porter junto con el video explicativo, que es Ser Competitivo, para que puedan entender las 5 fuerzas en las cuales se basan el posicionamiento de las empresas en el mercado. Y con respecto a las actividades, nosotros teníamos una serie de casos donde tenían alguna información. Ahí tenían que identificar la estrategia, diferenciación, liderazgo o diferenciación con bajo costo, fundamentando la respuesta. Entonces, si trabajan en escala, también pueden identificar las estrategias de integración vertical u horizontal o regional, geográfica, perdón. Entonces, ahí mencionarían los factores que fundamentaron la respuesta. Si ustedes ya identificaron que es diferenciación, liderazgo o intermedia, ustedes podrán decir cuáles son las causales. O sea, las causales de costos, ustedes pueden decir, en esta empresa deberían existir costos estructurales porque una buena estructura de costos porque tiene poca escala o porque tiene poca complejidad de sus productos, porque tienen un buen uso de la capacidad, porque tienen una excelente distribución. Y por otro lado, si tienen la información, identificar las actividades que serían los eslabones que generan la ventaja competitiva. ¿Es la logística? ¿Es la producción? ¿Es la logística de entrada? ¿Es el marketing? ¿Es el acompañamiento al cliente posterior? Eso tiene que ver con que cada empresa tiene su core competence, o sea, su corazón estratégico. Si yo les digo McDonald's, es la velocidad con que trabajan. Si yo les digo Coca-Cola, es el secreto de su fórmula. Y cada empresa tiene su core competence, es decir, su corazón estratégico, algo que el otro no lo puede imitar. Entonces, esa era un poco el desafío que nosotros le habíamos puesto, y obviamente les decimos que nos pueden consultar, nos pueden escribir al mail por cualquier duda que tengan, y les decimos que la prueba de una innovación no es su novedad, ni su contenido científico, ni el ingenio de la idea, es su éxito en el mercado. Así que muéstrense frente al espejo y siéntense leones. Hasta la próxima.